Es una alternativa en realidad que se está llevando adelante por muchos sectores, en este caso el agro como la pecuaria también, están haciendo lo que es la asociación con cultivos forestales. ¿Y en qué consiste básicamente? Consiste en la plantación de un arbolito en particular, que vamos a hablar de una especie, que obviamente al cabo de un tiempo puede cosecharse para su uso tanto en leña como en madera. Y estamos hablando específicamente del eucalipto, que es uno de los más utilizados. La especie ahí que estamos observando precisamente en pantalla tiene que ver con lo que es producción forestal y que desde hace bastante tiempo ya está siendo aplicado por varios productores, pero también por las cooperativas principalmente, de manera a poder aprovechar los campos bajos, por ejemplo, en agricultura, a aquellas zonas donde de repente las maquinarias no pueden llegar para cosechar, por ejemplo, el maíz, la soja o esos rubros extensivos. Entonces se aprovecha para la plantación de eucalipto, que en un tiempo relativamente corto se puede cosechar. Y aparte de eso vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo se puede aprovechar esto. Tenemos algunas plaquitas que vamos a ir mostrando también para que se pueda entender un poco cuáles son los objetivos y cuál es el ciclo productivo de esta especie, en este caso el eucalipto, que es una de las más utilizadas. Y a continuación quisiera pasar ya básicamente acá. Adelante, sentite como en tu casa, claro, Sergio. cerca de nuestra pantalla aquí, para poder observar cuáles son los objetivos principales de lo que tiene que ver con forestación y por qué recurrir a especies exóticas, porque básicamente habla de especies exóticas en nuestra placa. Cuando hablamos de especies exóticas nos estamos refiriendo precisamente al eucalipto. Y cuando hablamos de producción forestal, para que se pueda entender, especies exóticas por un lado y especies nativas. Las especies nativas son las especies que durante mucho tiempo fueron utilizadas en producción maderable, por ejemplo el urapetá, el lapacho, que tiene obviamente un ciclo productivo mucho más prolongado de lo que sería una especie como el eucalipto, y que su primer corte se realiza recién a los 20 o 50 años. Durante mucho tiempo nuestro territorio fue explotado en relación a esto y precisamente eso también generó muchos efectos negativos en cuanto al ambiente. Cuando hablamos de deforestación, por ejemplo, precisamente nos referimos a esas especies nativas. Hoy en día, cuando hablamos de producción forestal, obviamente hablamos ya de un negocio que implica de que se corten obviamente árboles en el menor tiempo posible, que esto sea de manera racional, por supuesto, porque hay que tener en cuenta que también existen leyes ambientales y leyes forestales en este caso, para evitar ese tema de cortar una especie nativa, por ejemplo. En la región oriental, por ejemplo, está la aplicación de la ley de deforestación cero, que obviamente hay que evitar en su mayoría el corte de árboles nativos. Y bueno, para hablar básicamente de lo que tiene que ver con la producción forestal en este caso, y cuando hablamos de especies exóticas, como ya decíamos, como el eucalipto, por ejemplo, tenemos varios objetivos. La primera sería la producción de madera sólida, que es uno de los objetivos que se podría perseguir cuando plantamos eucalipto. El otro objetivo podría ser la producción de biomasa, que es leña en este caso. Y luego los dos objetivos siguientes serían ya una combinación, como decíamos ya al inicio de este espacio, Gladys. Por ejemplo, aquel productor de soja, de maíz, productor extensivo, que tiene áreas bajas, como decíamos, y que no puede cultivar ya un cultivo agrícola extensivo, puede recurrir a la instalación, en este caso, de parcelas forestales. En el caso de la agricultura, obviamente para tener esa jubilación, como decimos, al fin de ciclo, y luego también en la producción silvopastoril, que es la asociación de los cultivos forestales con la ganadería. Es decir, se plantan pasturas entre medio y en ello también las plantaciones forestales, que obviamente genera un beneficio principalmente para los animales. Me dijeron, es decir, haciendo coberturas en los últimos años en el sector, yo entendía que era una cuestión también de que el animal se beneficia, porque además de que va consumiendo y es más barato que coma el pasto, que coma, pero eso se complementa con los alimentos especiales, pero están libres. Se le permite ir a estar libres, y también lo que tiene que ver con distribuir los huevos en diferentes canastas, en el sentido de que tenés más de un ingreso que estás asegurando, apostando tus fichas en diferentes sectores. Claro, Gladys, y justamente muchos de los que hablan de cuanto al sector productivo, pues precisamente buscan esto, la diversificación productiva. Y en el caso del campo, y si hablamos de la ganadería, incluso tenemos imágenes donde se ve las plantaciones de eucalipto
y el ganado que está debajo o en los alrededores de donde están las plantaciones de eucalipto. Y en este sentido, ¿por qué? Ahí justamente tenemos una imagen de plantación de eucaliptos y entre medio se nota muy bien la pastura. Todo esto es pastura. Obviamente el ganadero le va a soltar a sus animales allí para que consuma esta pastura para generar los kilos de carne que necesita. En este caso tenemos, por ejemplo, ganado vacuno también, que podría ser para una producción de campo. Pero va a combinar la ganadería con la producción forestal. Va a tener dos ganancias, en este caso, en diferentes ciclos.